Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una alegría saludarlos, un gustazo este jueves 12 de octubre de 2023. Estamos en la serie Esperanza Viva. Hoy es el día 10 y se titula Creciendo en Cristo. Creciendo en Cristo. Recuerden que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro, que es una carta que el apóstol Pedro escribió a los cristianos en Asia Menor, que estaban viviendo en una cultura, en una sociedad que los rechazaba, los perseguía, eran vistos como bichos raros los cristianos por ser cristianos. Y el apóstol Pedro les escribe esta carta para darles esperanza, para darles ánimo, para motivarlos a que sigan firmes en la fe, que vivan en Cristo aún en medio de un mundo que es hostil, aún a pesar de las dificultades de esta vida. El apóstol Pedro les escribe para que estén firmes en Cristo Jesús. Y ayer y hoy hemos estado estudiando que una de las maneras de estar firmes en Cristo en medio de un mundo hostil es tener un grupo, una comunidad que nos apoye, un soporte. Eso es la iglesia cristiana, mis amados. Eso es la comunidad de cristianos, un soporte. Si no fuera por la esperanza que tenemos en Dios y si no fuera por el apoyo de los hermanos que nos aman, que amamos a Cristo, que seguimos juntos a Jesús, que somos salvos por la misma sangre, que hemos sido redimidos por el mismo Señor, si no fuera por eso estaríamos en la completa desesperación, porque claro que hay dificultades en el mundo, claro que nos tratan mal, pero tener a alguien con quien apoyarnos, alguien con quien sostenernos, alguien con quien luchar, hombro a hombro, codo a codo, eso nos fortalece y nos ayuda a crecer en Cristo. Y hoy vamos a ver lo que esto significa leyendo ya el segundo capítulo de Primera de Pedro. Vamos a ir al segundo capítulo, finalmente pasamos del primer capítulo y vamos a ir a los versículos del 1 al 3, no sin antes orar. Gracias, buen Señor, por este hermoso libro de la Biblia, esta carta del apóstol Pedro, Señor, para cristianos que estaban viviendo una situación como la nuestra, Dios mío. También a veces nos sentimos rechazados, perseguidos. También a veces sentimos, Señor, que no encajamos en este mundo, pero tú, Señor, nos das esperanza y nos das ánimo y motivación a través de tu palabra. Permítenos recibirla en esta hora, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a 1 de Pedro 2, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. El apóstol Pedro sigue motivando, animando, también exhortando y desafiando a los cristianos que están recibiendo esta carta y les dice, y recuerden de dónde venimos, qué viene diciendo el apóstol Pedro, que hemos nacido a una nueva familia, que hemos sido purificados, que hemos sido salvos por la maravillosa palabra del Señor. Y después les dice el apóstol Pedro, algo similar a lo que hemos estado estudiando los últimos días. ¿Se acuerdan que si hemos sido salvos, que se nos note nuestra manera de vivir y de actuar? Pero ahora el apóstol Pedro da una serie de cosas que tenemos que desechar de nuestra vida. Tenemos que quitar de nuestra vida una serie de cosas que todas ellas tienen que ver con cosas que dañan nuestras relaciones. Mira, desechen toda malicia. ¿Qué es eso, malicia? Ser malo con los demás. Hay gente mala, ¿no? Gente que hace maldades con los demás nomás porque sí. Todo engaño. Hay gente que miente por convivir, que miente y allá por impulso. Es su primera opción en la vida, mentir. Hipocresía. Los que te dicen que qué bonito y te sonríen por un lado y a tus espaldas te apuñalan. Envidias. Envidias. Dicen que la envidia es el pecado de Latinoamérica. No nos gusta ver gente triunfar, nos da envidia. Porque queremos nosotros ser los únicos que tengan cosas buenas. Y todas las detracciones, los chismes. Nota cómo todas estas cosas que dice el apóstol Pedro que quitemos de nuestra vida son cosas que dañan nuestras relaciones. Malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Nos acaba de decir que nos amemos, que formemos estas comunidades de gente que se apoye. ¿Cómo vamos a formar esas comunidades de gente que se apoye? Desechando estas cosas que destruyen nuestras relaciones. Y después dice el apóstol Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Más bien seamos como niños. Es interesante que hay veces que la Biblia nos dice que seamos como niños y hay veces que nos dice que no seamos como niños.
¿A qué se refiere la palabra de Dios? Porque a veces sí, porque a veces no. Bueno, hay ciertas características de los niños que no debemos tener. La inmadurez. Y sobre todo cuando ya llevamos 20 años en el cristianismo, ¿no? Un niño de 2 años está bien, pero un niño de 25 años, algo no está bien ahí. Así es que a veces hay ciertas características de niños que no debemos tener. La inmadurez, los berrinches, los caprichos, la falta de entendimiento. Pero hay ciertas cosas que sí debemos tener como niño. En este caso, se nos dice específicamente que sean como niños recién nacidos. ¿Cómo es un niño recién nacido? Que desea la leche espiritual, que la anhela, que hasta se pone feliz cuando le dan su lechita, no adulterada. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro? Por supuesto que es una metáfora. El apóstol Pedro no quiere que los cristianos tomen leche todos los días. Se refiere a la palabra de Dios, de la que acaba de hablar. Los versículos anteriores, el día de ayer estudiamos la palabra de Dios, no adulterada. Tengo una tristeza, una preocupación como pastor, como cristiano. No una preocupación en el sentido de afán y ansiedad, porque lo dejamos en manos de Dios, pero sí una cosa que nos da tristeza a los que enseñamos la palabra de Dios. Que hay muchos movimientos, personas que con todo el respeto y el amor que les puedo tener como gente por las que Cristo murió, pero gente que no enseña la palabra de Dios. Se dicen cristianos, se dicen predicadores, se proclaman a sí mismos profetas, apóstoles, pero no enseñan la verdad del evangelio, enseñan otra cosa, enseñan, como dice aquí el apóstol Pedro, leche adulterada, leche pirata. Y más tristeza cuando veo que hay mucha gente escuchando esas cosas y que se las cree y que se engañan. Pero ni hay que preocuparnos tanto, ¿saben? Porque Jesús dijo que vendría. Jesús lo dijo. Jesús dijo que eso pasaría. Que habría falsos profetas y que la gente tendría comezón de oír. Pero el apóstol Pedro dice, no, tengan hambre de la leche verdadera, no adulterada, que les hace crecer. ¿Qué nos hace crecer, mi hermano? La palabra de Dios. ¿Cómo crece un cristiano? Estudiando la Biblia. No hay de otra, no hay de otra. Por eso nos esforzamos tanto en hacer estos devocionales todos los días, porque es lo que necesitamos todos. Leer la palabra de Dios, estudiarla, escucharla, aplicarla a nuestra vida. Y termina diciendo el apóstol Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mi hermano, ser cristiano no es una cosa que haces un día y ya. Es una cosa que se vive todos los días. Por eso dice el apóstol Pedro, para que crezcáis para salvación. Nuestra salvación no es solamente Dios me salvó y ya, no, Dios me salvó para vivir una vida en salvación, para vivir como salvo. Y termina diciendo el apóstol Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Me encanta esto porque ¿sabes qué significa? Que lo que nos mueve a vivir como salvos no son las reglas, no es la religión. Lo que nos mueve a vivir como salvos es la bondad del Señor. Lo que Él ha hecho por nosotros, eso nos motiva, eso nos impulsa, eso nos capacita para vivir como salvos, como hijos de Dios. Vamos a las enseñanzas, 3 enseñanzas solamente que quiero, 4 enseñanzas que quiero compartir con ustedes. Número 1, un cristiano cuida sus relaciones. Queremos crecer en Cristo con esa leche espiritual. ¿Cómo se nota? Cuidamos nuestras relaciones. Dice el apóstol Pedro, quiten toda malicia, engaños, hipocresía, detracciones. Hermano, un cristiano ya no puede andar en esas cosas. Uno que no tiene a Cristo es normal que ande en esas cosas. Un cristiano no. Es normal que no ande en esas cosas. Es raro cuando anda algo mal, algo no está haciendo bien. Un cristiano cuida sus relaciones. Es una de las características de un verdadero cristiano, que tiene buenas relaciones con la gente. Uno que se pelea con todos, está en chismes por aquí, por allá, no le cae bien a nadie y nadie le cae bien. O no es cristiano o es un mal cristiano, no sé ni cómo decirlo. O es un cristiano chafa. Número 2, un cristiano anhela la palabra de Dios. Anhela la palabra de Dios. Es triste que hay cristianos que no leen la Biblia. Gente que no lee, cristianos que van a la iglesia pero nunca leen la Biblia. Algunos ni siquiera la oyen.
La escuchan el domingo en el sermón y ya es todo, y se duermen, ¿no? Y no ponen atención, se salen al baño. Un cristiano necesita la palabra de Dios todos los días como un bebé necesita la leche. Si no, no crecen. Por eso hay cristianos desnutridos. Cualquier prueba los tumba, cualquier tentación los hace caer, cualquier tristeza los deprime. ¿Por qué? Pues porque no están firmes, no están fuertes, no están bien nutridos por la palabra de Dios. 3. Un cristiano crece por la palabra de Dios. ¿Cómo crece un cristiano, mi hermano? Por la palabra de Dios. Y mire, no es mi interés hacer sentir mal a nadie, ni poner culpa sobre los hombros de nadie. No, todos somos imperfectos, todos caemos, todos dudamos, todos tenemos nuestras tristezas. Pero ¿sabes cómo podemos crecer? ¿Sabes cómo podemos avanzar? Con Dios, tomados de la mano de Dios por su palabra. Por su palabra que leemos en lo privado, por su palabra que escuchamos de predicadores, por su palabra que reflexionamos en grupos. La palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento diario, no de una vez al año, diario. Y por último, un cristiano experimenta la bondad. Me encanta lo que dice aquí el apóstol Pedro. Si habéis gustado. A menudo usamos el verbo ver la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, pero aquí nos habla el apóstol Pedro de gustar, el sentido del gusto, porque la salvación y la palabra de Dios no solo se aprende con la mente, no solo se siente con el corazón, es algo que se experimenta con todo nuestro ser, es algo que se vive día a día. Y así crecemos, mis hermanos, en Cristo Jesús. Vamos a orar. Permite, Señor, que crezcamos por tu palabra, en ti. Permítenos, Señor, quitar de nosotros todas esas cosas que dañan nuestras relaciones, los chismes, la malicia, el engaño, las mentiras, la hipocresía. Permítenos, Señor, crecer cada día, Señor, en ti, porque anhelamos tu palabra, porque disfrutamos y comemos el alimento espiritual. Permítenos, Señor, gustar de tu bondad todos los días y que eso nos anime, nos motive, nos capacite a vivir como hijos tuyos, salvos, como cristianos verdaderos. En el nombre de Cristo Jesús yo te pido bendición para todos mis hermanos. Amén. Amén, amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.